La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Les pido que podamos orar ahorita, hermanos. Oremos. No es fácil, hermanos, compartir la palabra sin la ayuda de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, rogamos tu asistencia. Tú lo has prometido. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos con la prédica número 7 del libro de Génesis, el Evangelio en el Antiguo Testamento, y ahorita vamos a ver el Evangelio en el libro de Génesis. Con la ayuda de Dios, en esta prédica vamos a compartir desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, ¿verdad? El tema para ahora es el Evangelio en la generación de Noé. ¿Cuál es el tema para ahora, hermanos? El Evangelio en la generación de Noé. Dios, hermanos, decide destruir a la humanidad a causa de su pecado. Eso vamos a estar viendo en el capítulo 6 al capítulo 9 hoy. Pero quiero dar una breve introducción y decirles que en el capítulo 6 y el capítulo 9 de Génesis, esa generación apenas tenía 1000 años. ¿Cómo cuántos años tenía esa generación, hermano? 1000 años. Como 1000 años. Era una generación bien joven, pero ya se podían ver los efectos de la caída bien en ellos, ¿verdad? En la manera de pensar, en su manera de actuar y en todo ello, ¿verdad? Imagínense que ahora tenemos 2000 y pico de años, o sea, ¿cómo no estaremos ahora, verdad? Los efectos de la caída. Hermanos, en el capítulo 4 de Génesis vimos la simiente maldita. ¿Se acuerdan de quién descendía esa simiente, hermano? De Caín. Toda la descendencia de Caín, como él como padre, era una generación maldita, ¿verdad? Él fue maldecido, Caín. Por eso es que la genealogía de Caín solo se menciona ahí, pero no se toma en cuenta en la genealogía santa, de la simiente santa. En el capítulo 5 de Génesis nosotros vemos la genealogía de la simiente de la mujer, o sea, la simiente santa, comenzando por Set y terminando con Noé, ¿verdad? Lamec engendró a Noé. No era Lamec el que tuvo 2 mujeres, sino otro Lamec. Y entonces ahí finaliza con Noé. Y entonces, hermanos, vamos a compartir ahorita la maldad de los hombres y el Espíritu de Dios. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermanos? Y el Espíritu de Dios. Vamos a ver en Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron, ¿qué dice, hermano? Hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué hicieron ellos? ¿Las protegieron? No, tomaron para sí, las tomaron, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y entonces Dios le estableció límite al hombre en los años. Mas serán todos sus días, ¿cuánto dice? 120 años. Vamos a ver 3 cosas aquí, hermanos. 3 cosas vamos a ver.
en estos versículos del capítulo 6. Lo primero es la bendición de la multiplicación, ¿verdad? La multiplicación fue algo que Dios lo ordenó y le dijo: multiplíquense. Y los seres humanos comenzaron a multiplicarse. Pero a la misma vez fue un problema porque se multiplicaban, pero como era una raza caída, también el pecado y la maldad, ¿qué le pasaba, hermano? Se multiplicaban. Entonces, a medida que la gente comenzaba a multiplicarse, también la maldad comenzó a multiplicarse. Eso es lo primero que vamos a ver ahí. Vamos a ver 3 cosas en este parrafito. Lo otro que vamos a ver acá es la práctica del yugo desigual. Dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué hicieron? Dice: tomaron para sí mujeres. O sea, al ojo, pues, se casaban al ojo. Hay 2 posiciones. ¿Quiénes son los hijos de Dios ahí? ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? Hay una posición irrespetable, ¿verdad? Que dice que estos hijos de Dios eran ángeles que se hicieron hombres y engendraron, y ahí viene la raza de gigantes. Yo me detengo en que yo en lo personal tomo una posición, usted puede tomar otra. Yo tomo la posición en que estos hijos de Dios eran los de la descendencia de Set, la descendencia piadosa, ¿verdad? Estos hijos de Dios y los hijos de los hombres era la descendencia de Caín. Entonces, ellos no respetaron, sino que se unieron en yugo desigual y se casaban al ojo. ¿Cómo se casaban, hermano? Al ojo, ¿verdad? La que les parecía más bonita, no importa que fuera maldita. O sea, estoy hablando bíblicamente. No importa que fuera de la descendencia de Caín. Ellos no les importaba, ¿verdad? Fuera cristiana o no, lo que a ellos les importaba era que fuera bonita, ¿verdad? Amable y todo, pero cristiana pues no importaba, en el camino. Entonces yo creo que podemos aprender mucho de esto, ¿verdad, hermanos? La maldad se estaba multiplicando, ¿verdad? Cuando la maldad se multiplica en una generación, aún la misma iglesia se hace insensible a todo esto. Los padres, ¿verdad?, se hacen insensibles, y no va a tardar que alguien me va a decir: hermano Orlando, hermano Joven, ¿me puede casar a mi hija? Porque él no es cristiano, pero me la puede casar. Entonces ahí nosotros pues tenemos que ver qué convicciones tenemos, ¿verdad? ¿A quién vamos a traer aquí al altar y poderla decir delante de Dios, ¿verdad? Nosotros oramos por la bendición de esta pareja. Así que queda para los padres, para que oremos primeramente, ¿verdad? Y para que si nuestros hijos se casan con mujeres, ¿verdad?, cainitas, pues por lo menos el padre le diga: yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Tú seguirás siendo mi hijo, tú seguirás siendo mi hija, pero yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Así que ahí estamos, hermanos. Así que ahí estamos, ¿verdad? Lo otro en este pasaje que podemos ver, que el Espíritu de Dios estuvo en ellos, redarguyéndole. ¿Qué vemos ahí, hermano? El Espíritu de Dios, porque no contenderá mi espíritu con el hombre. El Espíritu de Dios ha estado aquí por 100 años o 100 y pico de años, dijo Dios, y ha estado ahí por medio de Noé. ¿Se acuerdan que Noé era según segunda de Pedro 2:5, Noé era pregonero de justicia? ¿Qué era Noé, hermano? Pregonero de justicia. Noé les compartía, yo no sé cómo, pero él pregonaba la justicia. Pero esta gente no quisieron arrepentirse, así que dijo Dios: mi espíritu no va a estarle llamando todo el tiempo. Entonces eso podemos ver en esos versículos. Ahora vamos a ver otro pequeño tema, siguiendo, ¿verdad?, la santidad, el juicio y la gracia de Dios. Repite conmigo: la santidad, el juicio y la gracia de Dios. Vamos a verlo en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5 en adelante, al 8. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿cómo dice?, mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Esta gente no era que hacían el mal, planeaban el mal. ¿Se oyó eso, hermano? Esta gente no solo pensaban el mal, sino que lo planeaban, no hacían el mal, lo planeaban. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová, o sea, le dolió. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero aquí hay un versículo tremendo. ¿Qué dice el versículo 8? Pero Noé, hermano, halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan del temita? La santidad, el juicio y la gracia de Dios. Primero vamos a ver en este pasaje la santidad. Saben, hermanos, que Dios no se hizo, como decimos nosotros en buen salvadoreño, del ojo pacho. Dios vio la maldad. ¿Qué hizo Dios, hermano? Y la aborreció en su corazón. Y dijo: esto no está bueno. ¿Por qué, hermanos? Dios mira la santidad de Dios. Ahí podemos ver un principio. La santidad de Dios aborrece y juzga el pecado por causa de su santidad. Pero también, hermanos, su carácter santo no solamente aborrece el pecado, sino le duele, le causa dolor. Se dice que cuando un cristiano normal va por la calle, un cristiano normal, hermano, y ve a un borracho, le duele en su corazón. ¿Qué hace, hermano? Este bolo que... No, le duele en su corazón. La persona que tiene a Dios en su corazón, en su ser, le duele. Ve la prostitución, le duele. Ve el pecado del yugo desigual, le duele. Y lo otro que vemos en este pasaje es su juicio, hermano. Dios dijo: voy a raer no solo a los seres humanos, sino también a los animales. Voy a raer desde los niños hasta los adultos, y voy a raer todos los animales. El juicio de Dios. ¿Por qué Dios determina raer todo de sobre la faz de la tierra, hermano? ¿Por qué? Alguien puede decir: pero ¿y por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Que acaso Dios es un asesino? ¿Por qué Dios mató ciudades enteras? ¿Por qué Dios va a raer con un diluvio a toda la humanidad? Le diré por qué. Porque Él es el dueño y creador de todo. ¿Por qué Dios va a raer la tierra, hermano? Porque Él es el dueño. Y Él es justo, hermanos. Él promete raer todo porque todo se corrompió, hermanos. Él vio los pensamientos, vio las intenciones, y todo lo que vio no había nada bueno, era demonio lo que había. Él es santo y Él no mora con el malo, hermanos. Él es santo, Él no mora con el malo. Su reino, lo otro que podemos ver, hermanos, es que a pesar de los juicios de Dios, vamos a ver en Génesis, en Éxodo, los constantes juicios de Dios. ¿Qué vamos a estar viendo en Génesis y Éxodo, hermano? Pero vamos a ver que después de un juicio, su reino siempre permanece. Su reino permanecerá, y su propósito, su simiente. Por ello Él hará nuevos comienzos. Él pretendía raer todo. Los animales, las bestias, los niños y las personas. Él iba a raer todo porque Él iba a hacer nuevos comienzos. Él iba a hacer ¿qué, hermanos? Nuevos comienzos, nuevos animales y una nueva generación con Noé como cabeza, como otro Adán, pues. Y Dios nuevamente iba a volver a morar con el hombre, ¿verdad? Porque con esta generación ya Dios no podía morar, era mucha la maldad. Hermanos, sus juicios siempre van acompañados de la gracia de Dios. Repita conmigo: los juicios de Dios siempre van acompañados de la gracia de Dios.
¿Qué dice el versículo 8, hermanos? Dice que en medio de esa generación pecadora, en medio de esa generación que solo pensaba el mal, planeaba el mal, en medio de todo aquello, hermanos, dice que en el versículo 8 vemos la gracia de Dios. Noé, ¿qué dice? Halló gracia. Ahora, ¿qué significa que Noé halló gracia? No pensemos que Noé fue salvado por sus buenas obras. Fíjese lo que dice en Hebreos 11:7. Nunca vayamos a pensar que Noé fue salvado por buenas obras y por eso Dios no lo inundó, no juntamente con todos los animales. Mire lo que dice Hebreos 11:7. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor, ¿qué dice, hermano? Preparó el arca. Hermano, suponiendo que uno de nuestros invitados, los que vienen por primera vez ahora, suponiendo que la gracia de Dios está ahorita, hermano, siendo extendida, ellos pueden rechazarla o aceptarla. Pero si uno de ellos la acepta, ¿qué va a pasar? Y de verdad fue genuino. Esa persona se va a llenar de temor santo y va a decir: si Dios manda que me congregue, desde hoy en adelante me voy a congregar. Si Dios manda que me aleje del pecado en el cual estoy, yo lo voy a hacer. Voy a temer a Dios. Voy a prepararme para la segunda venida. Y eso fue lo que pasó con Noé. Noé halló gracia delante de Dios. Dios ofreció gracia a Noé, pero Noé la rechazó, hermanos. Noé echó mano de la gracia de Dios, ¿verdad? Él creyó en Dios, hermanos, como creador soberano. Y cuando Dios le extendió la gracia, no la rechazó, sino que la recibió, se humilló. Y esa gracia, hermanos, lo hizo a él ser lo que él era. ¿Qué fue lo que lo hizo a Noé ser lo que él era, hermano? La gracia de Dios. Repito, ¿qué fue lo que hizo que Noé fuera lo que fuera, hermano? Un hombre obediente, un hombre temeroso, que preparó el arca y obedeció a Dios, le creyó a Dios. ¿Qué fue, hermano? La gracia de Dios. Por eso Pablo dijo: soy lo que soy por la gracia. Es que yo fui obediente, sí, pero fue la gracia de Dios que te hizo obediente. La gracia y la fe hizo que Noé y su familia pudieran ser piadosos en medio de una generación corrupta. Génesis 6, versículo 9 en adelante. Mire lo que dice. Dice: estas son las generaciones de Noé. 6:9. Varón, ¿qué dice, hermano? Justo. ¿Qué más dice de él? Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. ¿Y era célibe Noé? No, hermano. ¿Engendró cuántos hijos? 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Versículo 11. En medio de esa justicia de Noé, Dios hace ver que Noé vivía en medio de una generación perversa, hermanos. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra como, hermanos, mataban, hermanos, asaltaban, hermanos. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, hermanos, podemos agregar algo acá. La gracia de Dios hizo que Noé y su familia fuera morada de la simiente santa.
La simiente de la mujer, el remanente de Dios. Fue la gracia, hermanos. Voy a ver otro temita. Capítulo 6, versículo 17 al versículo 19. Y yo le pongo acá: Dios lleva a cabo sus juicios justos. ¿Cómo se llama este temita, hermano? Dios lleva a cabo sus juicios justos. Génesis 6, 17. ¿Cómo Dios lleva a cabo estos juicios? El juicio que Dios había prometido. Porque esto tenemos que leerlo. Aunque ya lo sepamos, lo hayamos visto por tele, tenemos que leerlo. Génesis 6, 17. Y he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. ¿Cómo lleva a cabo Dios este juicio, hermano? Por medio de un diluvio universal. Repita conmigo: diluvio universal. No fue un diluvio parcial en una zona de la tierra, no. Un diluvio total que traspasó 50 codos arriba, ¿verdad? Casi 25 metros de la última punta del árbol de la montaña más grande que hay. Así que así fue, un diluvio. ¿Qué hizo Noé ante la orden de Dios? ¿Se acuerdan que una de las señales de que tú tienes la simiente santa? ¿Se acuerdan de lo que vimos la vez pasada? Una de las señales de que un cristiano tiene la simiente santa morando dentro de ellos, ¿qué es, hermano? La fe y la obediencia, ¿verdad? El impío, el Caín, el que no quiere nada con Dios, dice: esta vida hay que gozarla, hay que disfrutarla. Yo tengo mucha ropa, pone cualquier excusa, hermano, para no obedecer a Dios. Mire, estoy dolida de aquí. ¿Por qué no viene el otro amigo? Me duele aquí al otro lado. Y después, miren, solo excusas, hermano. La verdad es que su corazón es un corazón de Caín, ¿verdad? Es un corazón que Dios no está ahí, hermano. La gracia no está ahí. Por eso, hermano, si usted siente deseo de venir aquí a la iglesia a oír la palabra de Dios, alégrese, hermano. Alégrese, ¿verdad? Alégrese. ¿Qué hizo Noé ante la orden de Dios, hermanos? Como él era de la simiente santa, lleno de reverencia y temor a Dios. Génesis 6:22. Mire lo que dice ahí. Génesis 6:22. Dice: y lo hizo así. Dios le ordenó construir un arca como un loco. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué, hermanos? Le mandó. Dios ha dejado eso, hermanos, escrito para el remanente de Israel, para los exiliados, para que vieran, hermanos, para que examinaran ellos de qué simiente eran. Pero también Dios ha dejado eso para que nosotros examinemos, hermanos, nosotros. Y lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, habiendo sido advertido, habiendo sido, ¿qué, hermano? Advertido acerca de cosas que aún no se veían. Va a venir un diluvio, vamos a matar a toda la raza humana, como que hoy digamos, la segunda venida de Cristo está cerca. ¿Es cierto eso o no, hermanos? La segunda venida está cerca. Él vendrá con trompeta, con voz de mando, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo, hermanos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya lo sé, hermano. Claro que lo sabemos. Debemos de creerlo y vivir
como que si verdaderamente va a suceder, ¿verdad? El mundo cree, pero al estilo demonio. Pero nosotros debemos de ser advertidos como hizo Noé. Noé no solo creyó aquello, ¿verdad?, intelectualmente, sino llevó a cabo en obediencia, vivió. Hay una canción que me traducían en inglés la vez pasada y dice, tú dices que yo vengo pronto, dice la canción, pero actúas como si yo no viniera. Tú dices, tú vienes, que yo vengo pronto, pero vives y actúas como si yo no viniera. Son canciones para reflexionar, amados hermanos. Ahí estamos, acerca de cosas que aún no se veían. Movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa. Yo me imagino, hermanos, que lo primero que Noé hizo fue vender su casita, vender sus animalitos, hablar con su familia y yo creo que su familia se ponían pensativas a la primera. ¿Será pues que mi papá está? Sí, ya. ¿Será que de verdad vos oíste esa voz, papá? Sí, mira, papá, sí. Han pasado décadas y décadas y décadas. Ya llevamos 70 años, nada pasa. Ya llevamos 100 años, ¿verdad? Nada pasa, wow. Pero mire, hermano, Noé salvó a su casa por la fe y fue heredero de la justicia, que es según la fe. ¿Cuál es la conclusión de este juicio? ¿Cuál es la conclusión de este juicio? Dice en el capítulo 7, versículo 23, ya voy por el capítulo 7, versículo 23. ¿Cuál fue la conclusión de este juicio? Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Pobrecitos los animales. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. No habían árboles para que ellas se sostuvieran. Las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente, ¿quién, hermano? Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuántos días? 150 días. Hermano, alguien podría decir, qué desgracia. Cuántos terremotos, cuántos tsunamis, cuántas muertes, cuántas carnes, cuánto hueso aplastado, cuántos niños, cuánta bestia. Qué terrible. ¿Por qué? ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo hizo, hermano? Dios Santo. Ahora la pregunta es, ¿qué pretende Moisés, el narrador, el escritor, dejar en la mente de los oyentes? Con decir, esto y esto sucedió. ¿Qué pretende, hermanos, el narrador para los oyentes? ¿Qué pretende, hermanos? Pretende dejar en las mentes lo siguiente, y yo ya lo dije, que Dios es un Dios, ¿qué, hermano? Santo. ¿Que Dios qué, hermano? Él ve la maldad. No hace nada, pero se está acumulando. La ira se va acumulando. Que Dios es santo, hermanos, y odia tanto el pecado, por eso lo hizo. ¿Se acuerdan los de la torre de Babel, hermano? Que habían erigido una torre para su propia gloria. ¿Qué hizo Dios? Los juzgó, hermano. Sodoma y Gomorra, hermanos, una ciudad entera. ¿Habían niños y niñas ahí, hermano? Sí. Habían gentes, hermanos, adultas. Toda una generación de israelitas en el desierto, hermanos. Dios la destruyó. Dios envió, hermanos, a su pueblo al exilio. ¿A dónde los envió? Unos los envió a Babilonia y otros
a Siria. Y miren, hermano, a mí me da lástima cuando voy leyendo el libro de Josué y luego entro a Jueces. Wow, qué terrible. Yo me aflijo, hermano. Ojalá siguiera el libro de Josué, pero no es así. Mire, hermano, quedó arrasado, hermano. Y en el Nuevo Testamento Dios demostró que odia tanto al pecado. Dios juzgó el pecado de la humanidad al condenar a su Hijo. ¿Sabe cuál era el precio para que el pecado fuera destruido totalmente? La muerte de su Hijo. Y Dios dijo, levantó la mano, yo lo voy a hacer, porque odio tanto el pecado. Hermanos, esto es una advertencia para nosotros. Mire lo que dice Mateo 24, 37 al 39. Mateo 24, del 37 al 39. Mire lo que dice. Dice, pero como en los días de Noé. Una advertencia para nosotros. ¿Una advertencia para quién, hermano? Sí, hermano. Pero como en los días de Noé, así será, fíjese bien, la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban, ¿qué, hermano? Y eso no es malo, hermano. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también, está la advertencia, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué aplicación tiene este pasaje para nosotros, hermanos? Que en los días de Noé la gente fue amonestada, hermano. ¿Qué fue la gente en los días de Noé, hermano? Amonestada. Yo considero que este Noé hasta lloraba, hermano, diciéndole, miren, no, vengan, vuélvanse, no vivan así, no vivan sin Dios. Quizás como palabras de nuestro día, no vivan como machos sin dueño, no vivan como ovejas sin pastor. Congréguense, vengan con sus familias, instruyan a sus hijos, no se unan en yugo desigual. No, volvámonos al Señor, dolámonos por el pecado de nuestra ciudad. No solo pasen comiendo, casándose, dándose en casamiento, todo lo que el mundo hace. No, que eso no sea el centro de su vida. Hagan de Cristo el centro de su vida. Pero ¿qué hicieron ellos, hermano? Que en los días de Noé la gente fue amonestada, evangelizada, y endurecieron su corazón, viviendo sin temor a Dios. Hermanos, que al igual que en los tiempos de Noé, cuando Jesús regrese, todos serán lanzados al castigo eterno, dice Mateo 25, excepto los que hayan creído y vivido en obediencia y temor reverente al Señor. Entramos ahora al capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 13 en adelante al 14. Y yo le pongo un titulito: el capítulo 8 establece una nueva creación bajo un nuevo pacto. Yo le pongo un título a este capítulo 8 y es: el capítulo 8 establece una nueva creación bajo un nuevo pacto. Génesis capítulo 8 nos da esperanza. ¿Nos da qué, hermano? Esperanza. La destrucción pasó, el aplastamiento pasó,
Génesis 8, 13. Y aconteció que en el año 601 de Noé, cuando Noé tenía 500 años, hermano, Dios le habló que construyera un arca. Y ahora, en el año 601, hermano, Noé tuvo fe. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. ¿Qué les pasó a las aguas, hermano? Se secaron. Se aproxima un nuevo Edén. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, ¿cómo estaba la tierra, hermano? Seca. Estaba la tierra seca, lista para que un nuevo Edén, una nueva morada para Dios comenzara, una generación piadosa comenzara. Como en el capítulo 1, cuando Dios creó todo, y entonces la tierra estaba lista para que Adán y Dios se comunicaran. La tierra estaba lista para que Adán ofreciera un sacrificio y Dios dijera: me complazco nuevamente con esta generación, la simiente santa. Estos pasajes nos recuerdan a Génesis capítulo 1. ¿Por qué? Porque hay una nueva y renovada creación. ¿Qué hay aquí, hermano? Con un nuevo comienzo y un nuevo Adán, cabeza y representante de la humanidad, con el cual Dios hizo pacto y lo cumplió. Una nueva generación de humanos y animales. Los anteriores se fueron. Nuevamente Dios con los hombres habitando. La tierra es ahora un lugar limpio. ¿Cómo es la tierra hoy, hermano? Un lugar limpio donde puede Dios ser adorado. Aleluya. Y en Génesis 8:20 al 21 aparece algo muy precioso que debe llenarnos de gozo. Y construyó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció, ¿qué ofreció, hermano? Sobre el altar. Y en el versículo 21, hermano, dice: y percibió Jehová el aroma, el olor, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré por tanto a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Noé era la ofrenda de Caín. En la ofrenda era la ofrenda de un justo. La ofrenda de ¿quién, hermano? De un justo. Noé, el representante y cabeza de toda la raza humana en ese momentito. Por su justicia, ¿verdad? Él salvó a su generación por su fe y condenó al mundo. Noé, hermanos, el justo, representaba a un justo que en el futuro habría de venir. Y Dios acepta la ofrenda de Noé. Hermanos, si ustedes se dan cuenta en este pasaje, a pesar de que ya la antigua generación pecadora, corrupta, pecaminosa había muerto, Dios habla todavía de que la inclinación del ser humano es continuamente ¿qué? El mal. ¿Por qué Dios habla eso? Dios sabía que no pasaría mucho tiempo en que el pecado nuevamente brotaría en la misma vida del mismo Noé
y de su hijo Cam, y luego en los de la torre de Babel. Pero Dios tenía su confianza en su pacto. Y dice Dios, aunque Noé va a pecar, Cam va a pecar, y nuevamente se va a levantar otra generación, como Sodoma y Gomorra, como de Babel, pero dice Dios, Dios tratará con ese pecado de otra manera, enviando a su hijo a morir por este mundo. Por eso Dios no se preocupa y los bendice y los envía y les dice: fructifíquense, fructifíquense. Llegamos al capítulo 9. En Génesis capítulo 9, Dios confirma su pacto de no destruir la humanidad con agua por medio de su arco iris. Génesis 9, del 8 en adelante. Y habló Elohim, o Jehová, a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: he aquí, yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Quiero llegar ya a algunas conclusiones, amados hermanos. Resumamos algo. Ayúdenme, por favor. Estén bien listos, pendientes. La historia del diluvio, hermanos, habla de juicios divinos, pero también de la fidelidad de Dios hacia la obra de sus manos. La historia del diluvio habla de juicio, pero también habla de gracia. ¿De qué dos cosas habla la historia del diluvio, hermano? Pero también habla de gracia. La historia del diluvio, hermanos, es una historia de desastre, pero también de nuevos comienzos, de una nueva generación, de un nuevo representante. En la historia es la historia del juicio por la corrupción. ¿Es la historia de qué, hermano? Pero por su gracia, a pesar de la corrupción, su reino continúa. ¿Su reino qué, hermano? Su reino continúa. Haciendo un nuevo comienzo con Noé y los animales, hermanos. Hermanos, la historia del diluvio es la historia de Noé como un símbolo de alguien que vendría. Como un símbolo de quién, hermano? De alguien que vendría. Noé, al ser justo y salvar a su generación, es un símbolo de un Adán. Porque Noé, hermano, según la palabra, Dios lo usó para salvar a su generación. Y la justicia de Noé le fue contada, hermano. La fe de él le fue contada, hermano. Pero Noé, hermano, tenía grietas. Entonces, Noé, hermanos, está hablando a gritos que en el futuro Noé logró, hermanos, erradicar. Dios le dio la ayuda de erradicar la maldad. El diluvio arrasó con los pecadores y los pecados, pero el pecado volvió a brotar. Entonces Noé está hablando a gritos, diciendo: yo hice eso, pero hay alguien superior a mí, que un día vendrá y no solamente destruirá el pecado por un tiempo, sino lo removerá y lo destruirá para siempre. ¿Logramos entender, hermanos, el evangelio en Génesis? Pero con todo, Noé, como un nuevo Adán, falló. ¿Falló Noé, hermano? Sí falló, dando a entender que en su tiempo vendría alguien superior a él, que no fallaría, el cual es Jesús.
No solo es el Hijo de Dios, sino que es por medio del cual Dios haría nuevas todas las cosas. ¿Qué haría Dios con Jesús, hermanos? Nuevas todas las cosas. Haría nuevas criaturas. Una nueva creación. Jesús es el que ofreció su vida, hermanos, para expiar los pecados del mundo. Jesús, a través de su muerte y resurrección, trae el reino de Dios a la tierra. Ha traído una nueva vida para quienes crean en Él. Ha traído una nueva para quienes, ¿qué, hermano? Crean en Él. Él, a través de la fe, ha traído la esperanza, hermanos, de una nueva creación libre de pecado y maldad. ¿Promete Dios a través de Cristo una generación libre de pecado, hermano? Sí. Nos ha hecho nuevas criaturas. Ha creado un nuevo organismo vivo que es la iglesia. ¿Cómo se llama el organismo vivo, hermano? Él rescata a los piadosos y reserva bajo el juicio a los incrédulos. Segunda de Pedro 2:5, hermanos. Dice 2:5, y no perdonó al mundo antiguo. Al mundo antiguo es al tiempo, a la generación de Noé. Pero guardó a quién, dice, hermano? A Noé. ¿Crees que Dios te puede guardar a ti y a tu generación en esta generación que va cada día más perversa, hermanos? Sí. Pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Versículo 9. Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo hasta el día del juicio. ¿Por qué estamos seguros de todo esto? Que esto va a suceder. Que Noé representaba a alguien, señalaba a alguien. ¿Solucionó Noé la maldad en el corazón de los seres humanos con el diluvio, hermano? No. Por un tiempo. Hermanos, los jueces ayudaban por un tiempo. Los pastores podemos estar acá delante del Señor con nuestra grieta y podemos ayudar por un tiempo. Pero, hermano, la avalancha viene. Pero hay alguien que no solamente ayudará por un tiempo, se llama Jesús. Él sí. ¿Por qué estamos seguros que eso va a suceder? Mire lo que dice segunda de Pedro 3:13. Dice, segunda de Pedro 3:13, según sus promesas. Pero nosotros, dice, ¿se acuerda que en Adán hubo un nuevo comienzo, ¿verdad? Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué dice, hermano? Cielos nuevos y tierra nueva. Ahí no va a retoñar el pecado, en los cuales mora la justicia. ¿Qué va a morar, hermano, en los cielos nuevos y la tierra nueva? No por un tiempo, sino por siempre. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios.
Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.